L'Ajuntament de Palma ha reteat pràcticament 1 milió d'euros en ajuts de cooperació, una decisió difícil que s'ha pres per poder fer front a necessitats prioritàries segons la regidoria de Benestar Social. El consistori preveu destinar aquests dobbers a pagar ajuts urgents. L'actual regidora de Benestar, Sandra Fernández, critica que la mala gestió de l'equip d'Aina Calvo no va preveure aquestes dotacions. Des de les ONG mallorquines es demana una ratificació, ja que afecta a molts projectes que ja estaven en marxa. El equipo de gobierno gastó de ayudas ayudas económicas urgentes, las gastó en subvenciones de interés general. Esto es algo que la ley lo permite hacer porque son partidas vinculadas, pero creemos que en una situación de tan grave crisis económica, cuando las ayudas de carácter urgente deben ser lo más prioritario, no entendemos cómo se pueden gastar en subvenciones. El mayor daño se hace a los proyectos que han creado expectativas, porque era una convocatoria publicada ya en el boletín y por tanto, se crean expectativas. Hay proyectos que se trabajan entre las ONG de aquí y las contrapartes de allá. Por tanto, la gran desgracia, quien realmente la pasa son las personas en donde no van a poder disfrutar de la subvención de estos proyectos.